Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Su Majestad la Reina Isabel II ha muerto. El Palacio de Buckingham confirmó que la monarca falleció en su residencia de Balmoral, en Escocia. Esta confirmación viene después de que sus médicos revelaran que el estado de salud de la reina era delicado. Isabel II fue vista por última vez en el cambio de primer ministro. Su deceso ha conmocionado al mundo entero. Volvemos con temas del ámbito nacional. La Corte Constitucional instaló hoy la audiencia de la acción interpuesta por Álvaro Román para dilucidar quién debe presidir el Consejo de la Judicatura. Freddy Paredes informa. Sí, en efecto, aquí en la Corte Constitucional hace pocos minutos concluyó la audiencia en la que se pretende resolver la acción constitucional de protección interpuesta por Álvaro Román, que en su calidad de suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, que renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura, reclama ese cargo. Mientras por el otro lado está Fausto Murillo, elegido en consenso por los miembros del Consejo de la Judicatura, ocupando ese lugar. La audiencia se desarrolló con la jueza sustanciadora Carmen Corral. Se escuchó a las partes, en este caso al tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, que rechazó en primera instancia este recurso de Álvaro Román, así como delegados de la Procuraduría General del Estado, del Consejo de la Judicatura y también de la Corte Nacional de Justicia como tercero interesado. Concluida esta audiencia, habrá que esperar el fallo de la Corte Constitucional para dilucidar quién finalmente deberá presidir el Consejo de la Judicatura. Expectativa por la sesión plenaria de las 14:30, pues sería en esa sesión en la única que se podría reconsiderar la votación sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Legislativo. Andrea, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, hay mucha expectativa aquí en la Asamblea Nacional respecto de lo que pueda pasar en la sesión de la tarde convocada para las 2:30 de la tarde, porque solo en esa sesión se podría presentar una moción de reconsideración respecto de la votación sobre el juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Al momento ninguna bancada ha presentado esta intención de presentar una reconsideración, incluso la misma bancada de UNES, que fue la que presentó esta solicitud de juicio político en primera instancia. Sin embargo, todo puede pasar, pero aquí han mencionado las bancadas que de presentarse una reconsideración, pues se van a mantener en su decisión del jueves anterior, es decir, de archivar este proceso. En donde sí hubo reconsideración fue en la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio respecto de la unificación de las solicitudes de juicio político, esta vez en contra de los vocales del Consejo de Participación y Control Social. Nosotros les preparamos un reportaje con todos estos detalles. Veamos. El Pleno sesiona este jueves con normalidad. Hay expectativas sobre una posible reconsideración respecto del juicio político contra los vocales de la Judicatura. Aunque si se presenta una moción, dicen los legisladores, se van a mantener en la decisión de archivar el proceso. Yo creo que en este momento ya no sería factible pedir una reconsideración, pues las voluntades se han hecho presentes. Hoy estará en la conciencia de cada uno qué decisión se toma. Sin embargo, hasta el momento ninguna bancada ha presentado su intención de mocionar la reconsideración, incluso desde quien impulsó este juicio político. Porque al país hay que hablarle con la verdad. En este momento solo existen 87 voluntades. Y sin los votos muy difícilmente se puede cambiar la decisión del Pleno, por lo que ya se habla de un nuevo proceso que presentarán desde el PSC. En donde sí hubo una reconsideración fue en la Comisión de Fiscalización, que la semana anterior, por mayoría correísta, decidió que no se unifiquen las dos solicitudes de juicio político contra los vocales del Consejo de Participación. Querían tratar en primera instancia el presentado en contra de 4 vocales. Ahora, tras la reconsideración, se unificaron todos los procesos y será en contra de todos. Esto se dio
decidió por el voto de Bruno Segovia, que fue el que definió las decisiones en esta mesa legislativa. No tengo ningún reparo en decir me equivoqué, cambio, pero no porque alguien me diga. Las dos solicitudes son por incumplimiento de funciones en el proceso de designación del superintendente de ordenamiento territorial. Son los 7 consejeros que participan, son los 7 cuerpos colegiados que votan, por lo tanto hay cumplimiento de los requisitos formales de la ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ahora bien, sobre este tema aún no hay un cronograma sobre las actividades respecto de este juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ya que el día de hoy van a ser notificados. Luego de eso, pues bueno, empezarán todos los procesos. Sin embargo, por la vacancia legislativa se suspenderán todos los plazos. Nosotros vamos a estar pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Y este jueves se redactarán los acuerdos alcanzados en las 4 mesas de diálogo entre el sector indígena y el gobierno nacional. A esta hora nos trasladamos hasta la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde Daniela Valencia sigue el tema. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde muy temprano llegaron representantes del gobierno nacional y también del sector indígena a el último día en el que se podrán desarrollar los documentos que se firmarán el día de mañana para dar por cerrado 4 mesas temáticas. Recordemos que a partir del lunes ya se abrirían las 5 mesas restantes. De estas 4 mesas temáticas, 3 ya tendrían coincidencias. Se espera que en horas de la tarde se pueda dar coincidencias también en la última mesa, en la de control de precios. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Este viernes se cerrarán las primeras 4 mesas temáticas de diálogo luego de 58 días de desarrollo. Hoy se redactarán los acuerdos alcanzados y se preparará todo para este evento. Al momento se han alcanzado coincidencias en 3 de las 4 mesas, entre ellas la de mayor conflicto, la de focalización de subsidios a los combustibles, pues ya se habla de un mecanismo a implementar. Y la fórmula es de que a través de un código QR, ¿no?, en cada uno de los parabrisas de los vehículos pueda un lector desde la gasolinera leer, digamos, la información, transmitirla al surtidor y luego determinar cuántos galones tiene subsidiado. Quienes se beneficien del subsidio pagarían 30 centavos menos en gasolina extra y 25 centavos menos en diésel. Aunque aún no se determina con exactitud a quiénes iría el subsidio, se habla de ciertos sectores. Se ha dicho que se va a focalizar a los agricultores, están también las mototaxis, los transportistas, están otros sectores más, los fluviales. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho que la focalización deben ser para las personas o los sectores que más lo necesitan. A pesar de estos notables avances, desde el sector indígena aseguran que les preocupa la distribución de la nueva gasolina EcoPlus. Estamos viendo que de pronto esta focalización puede ser que esta gasolina puede quedar en el olvido. Mientras estas 4 mesas avanzan, piden además que se dé cumplimiento al acuerdo alcanzado en la mesa número 2 de banca pública y privada sobre la condonación y reestructuración de las deudas en Banecuador. Y eso tiene plazo hasta mañana, porque es gravísimo lo que está pasando. Nuestros hermanos de la costa en este momento están ya en aras de hacer lo que tenemos que hacer según la Constitución de la República del Ecuador. Y no descartamos ninguna medida, de hecho, no descartamos ninguna acción en la costa ecuatoriana. La única mesa que al momento no ha alcanzado coincidencias es la de control de precios. De acuerdo a algunos dirigentes, el gobierno nacional aceptaría controlar 13 de los 44 productos de la canasta básica solicitados. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En cuanto a esta mesa de control de precios, hace unos instantes salieron los dirigentes indígenas. Ellos aseguran que a las 4 de la tarde regresarán aquí a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para dar por terminado este documento que se firmará el día de mañana con ciertas coincidencias. Recordemos que todo el diálogo culmina el 12 de octubre. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, una excelente tarde. Muchísimas gracias. Y al respecto, en la mesa de energía y recursos naturales no renovables, así como en la de fomento productivo, se han logrado algunos acuerdos, según el gobierno. Uno de ellos, que no se entregarán nuevos títulos mineros hasta contar con una normativa necesaria para aplicar una consulta previa. Este jueves se hizo un balance de los diálogos. Que en las mesas de diálogo con el sector indígena se van encontrando algunas coincidencias. Dicen los ministros de Transporte, Energía, Turismo y Agricultura, quienes hicieron un balance de los acuerdos que dicen se van consiguiendo.
En la Mesa de Energía y Recursos Naturales hay una decisión. El gobierno no otorgará nuevos títulos mineros por lo pronto. Ya no se va a dar ninguna concesión hasta que esté la consulta previa libre informada. También hemos coincidido en la creación de una mesa técnica donde se vean las fuentes de contaminación y todos los pasivos ambientales en el territorio ecuatoriano, junto con ellos a nivel nacional. En tanto que en la Mesa de Fomento Productivo se acordó la ejecución de una agenda que dé prioridad a los temas vinculados a la agricultura familiar campesina y la generación de políticas públicas a largo plazo. En estos temas hemos tenido consensos importantes que los hemos dejado por escrito para seguir avanzando con los diálogos. Y aunque reconocen que un acuerdo en torno a la focalización del subsidio a los combustibles sigue estando pendiente, al menos aseguran se ha encontrado un principio en el que coinciden. Las personas que podemos pagar un poquito más, lo hagamos. ¿Por qué? Porque en este momento el subsidio básicamente beneficia a las personas que más tienen dinero. Se tuvo el requerimiento de hacer una mesa técnica para poder determinar el quién, es decir, determinar los criterios de elegibilidad para poder focalizar. Quizás en este tema no, pero en las mesas de fomento productivo y energía aseguran, se pueden ya hablar de acuerdos que se podrían sentar en actas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió al fallecimiento de la reina Isabel II. Luto mundial. Muere la reina Isabel II de Inglaterra. Consternado ante el fallecimiento de la reina Isabel II, cuya larga vida y dedicación al servicio de su pueblo pasan a la historia como un reinado ejemplar. Envío mis condolencias a sus hijos y nietos, a la familia real, al gobierno y al pueblo del Reino Unido. Quien pretende ser posesionado, concluyen las hoy se redactarán los acuerdos alcanzados en las 4 sacan coincidencias en la Nacional Electoral por la baja cantidad de... El gobierno adelantó el cronograma de pagos de los incentivos jubilares en el sector de la educación, previsto en un principio hasta diciembre de este año. Con el adelanto, el Ministerio de Economía llega a la cifra de 140 millones de dólares para los exmaestros jubilados previsto en este año, puesto que en el primer semestre ya se entregaron 70 millones. El Ministerio de Economía firmó un acta en la cual se compromete a coordinar con las carteras de trabajo y de educación para implementar el acuerdo. Con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Hay preocupación en el Consejo Nacional Electoral por la baja cantidad de candidatos que se han inscrito para participar en los comicios seccionales del 2023. En cuanto a alcaldes, solo hay un 2% de inscritos y 5% en lo que respecta a prefectos. Quedan 13 días de plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos para alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales. Pero hasta ahora, el número que registra el Consejo Nacional Electoral es extremadamente bajo. Es preocupante para el Consejo Nacional Electoral el muy bajo número de candidaturas que ya se han inscrito hasta el momento. Si se prevé que posiblemente sean 2.210 candidaturas a alcalde que se van a producir, no pasa de un 10% las que ya están registradas. Y en cuanto a prefecturas, entendiéndose que podrían ser 240 prefecturas, no pasa de un 4%. Pita sostiene que se podría tratar de una despreocupación de las organizaciones políticas y una mala costumbre de dejar todo inmediatamente la bandera británica en el Palacio de Buckingham fue colocada y no existían los procesos de democracia interna. Las organizaciones políticas tenían problemas en armar sus listas.
Este jueves el Reino Unido y el mundo despertaron con la noticia del estado de salud de la reina Isabel II, después de que mediante un comunicado... Según el último corte del CNE, con fecha 7 de septiembre, se registran 208 inscripciones. Chimborazo, Orellana y Esmeraldas son las provincias que tienen mayor cantidad de candidatos inscritos, pero en provincias grandes como Pichincha, Guayas y Manabí, el número es mínimo. Hasta el momento en Pichincha tenemos desde la Casa de los Comunes candidaturas inscritas de 785 dignidades. Exhortamos a las organizaciones políticas que acudan. La presidenta de la Delegación Provincial de Pichincha, María Belén Mieles, explica que han existido mítines políticos. Candidatos que llegan a la delegación junto a sus simpatizantes realizan actos simbólicos, pero finalmente no inscriben la candidatura. Como la inscripción es únicamente vía web, entiendo que incluso el sistema puede colapsar. Eso dice podría pasar si los candidatos dejan su inscripción para el último día de plazo, que es el 20 de septiembre a las 18 horas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los actos fúnebres por la muerte de la reina Revisamos Isabel otros temas, delitos como extorsión, sicariatos y atentados con explosivos han incrementado en el país en este año. Cambiarán en Según el comandante Fausto Salinas, la policía recibirá capacitación internacional para combatir estos delitos que han migrado de otras regiones. London Bridge is down. El país enfrenta actualmente una ola de violencia nunca antes vista, provocada y ejecutada por bandas criminales de Ecuador que son auspiciadas por carteles de narcotráfico de México y Colombia. Según reportes de inteligencia de la Policía Nacional, los delitos de extorsión y ataques de explosivos han aumentado en este 2022. Hace pocos minutos concluyó. Debe presidir el Consejo de la Judicatura. El comandante de la policía, Fausto Salinas, asegura que varias de estas bandas han recibido capacitación sobre el uso de explosivos por parte de organizaciones internacionales y que los trabajos de inteligencia han servido de mucho para identificar a estos criminales. El trabajo que se hizo en Manabí recientemente, por ejemplo, con la captura de algunos sicarios que vendrían de otras latitudes, de otros países. Y de esta situación, del poder que han ganado las bandas criminales en el país, se están aprovechando pequeños grupos delictivos como pandillas barriales para extorsionar a comerciantes de las diferentes zonas de las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pichincha y Azuay. Utilizan recursos naturales, combustibles grandes para causar temor en la población. Pero al entregar el dinero, lo que están haciendo es iniciando un ciclo de permanente entrega de recursos. Por ello, según el comandante Salinas, es necesario que la policía se refuerce en equipamiento y capacitación para combatir de mejor manera estos delitos que han migrado de otras regiones. La cooperación internacional será fundamental en este proceso. Hay un convenio también con la Comunidad Europea contra el medio ambiente, contra la trata, contra el tráfico de armas, contra el tráfico de drogas. Además, avanza por buen camino, menciona Salinas, la creación de la Universidad de la Policía, que servirá para capacitar a los uniformados sobre delitos cibernéticos e inteligencia. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Los asesinatos en Pozorja, en la provincia del Guayas, han aumentado en un 300%. Ante esto, las autoridades tomaron acciones. Esta mañana la parroquia fue militarizada. Se ejecutaron allanamientos y detuvieron a personas que estarían vinculadas con varios delitos. Los policías fueron con todo acompañados de los militares. Realizaron el operativo desde muy temprano. La finalidad, desarticular las bandas delictivas que operan en la parroquia rural de Pozorja, en Guayas. Un total de 300 policías y 500 militares actuaron en la intervención. Allanaron 19 casas donde se tenía información que ahí ocultaban armas de fuego y droga. El papel de las Fuerzas Armadas, como ha sido en todo lo que son las actividades en el estado de excepción, es de apoyar a la Policía Nacional en sus actividades que ejecuta en el marco de la seguridad. La intervención fue efectiva. Los uniformados detuvieron a sujetos que aparentemente se dedican al microtráfico y estarían inmersos en otros delitos. Se logró incautar armas de fuego, droga, municiones, motores fuera de borda, dinero en efectivo y otras evidencias. Con la detención de 6 personas hay una gran cantidad de lo que es heroína. El operativo está enfocado en generar a la ciudadanía es una percepción de seguridad. Estas acciones se ejecutan en pleno estado de excepción
Pozorja, parroquia rural de Guayaquil, fue militarizada por el alto índice delictivo durante este año. Aquí de enero a la fecha se han registrado 45 muertes violentas frente a los 9 asesinatos durante el mismo periodo en 2021. Los crímenes han aumentado en un 300%. Justamente por la disputa de los territorios es que consideramos que existen estas muertes violentas acá en el distrito. En esta parroquia opera el puerto de Aguas Profundas, uno de los sitios estratégicos que utilizan los traficantes de droga para enviar el estupefaciente a través de contenedores con productos de exportación. Tenemos conocimiento que acá operan los lobos, los choneros, los tiguerones. La policía dice que el 70% de los asesinados tienen antecedentes penales y que se trataría de una guerra entre mafias para tener el control de la venta de droga. En Pozorja, agosto ha sido el mes más violento, donde los sicarios han usado hasta fusiles para aniquilar a sus víctimas. Paul Tutibén, 24 horas. Alrededor de 200 policías y guías penitenciarios realizaron un operativo en varios pabellones de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Se decomisaron alrededor de 2.000 municiones, armas de fuego, chalecos antibalas, canecas con alcohol y otras evidencias que estaban encaletadas en algunas celdas. Además, los reos contaban con radios de comunicación y equipos tecnológicos. Aparentemente, desde la prisión mantenían contacto con los integrantes de sus bandas para cometer hechos violentos en las calles. Un artefacto explotó anoche en las inmediaciones de la cárcel de Loja. El dispositivo estaba colocado en un vehículo que se encontraba a unos 300 metros del reclusorio. Luego de las primeras indagaciones, personal policial indicó que el automotor pertenece a un guía penitenciario que participaba en un operativo de traslado de 2 reos. Personal del Grupo de Intervención y Rescate viajó desde Guayaquil hacia Loja para determinar la clase de artefacto que se utilizó en este atentado. El vehículo tuvo daños en la parte inferior de la zona delantera. Amigos, con esto hacemos una nueva pausa. Enseguida, el gobierno anuncia la construcción de viviendas subsidiadas en un 100% a través del Ministerio de Vivienda, con una inversión de $36 millones. Además, la ciudad china de Chengdu extendió su confinamiento para contener los contagios por COVID-19. Más detalles al volver. Estamos de regreso con más información. El gobierno anuncia la construcción de viviendas subsidiadas en un 100% a través del Ministerio de Vivienda con una inversión de $36 millones. Los constructores ven como positiva esta decisión. Coincidencia o no, uno de los ministerios denunciados por su baja ejecución presupuestaria anuncia ahora la inversión de $36 millones para la construcción de al menos 1,000 viviendas de interés público a los constructores que quieran participar. Estos planes están conceptualizados a nivel nacional y por eso la calificación a los constructores es provincia por provincia, para que pueda haber una diversidad y una democratización de la construcción, una diversificación de la mano de obra. El Ministerio de Vivienda lo hará a través de la empresa pública Creamos Vivienda. Tiene identificados ya a los beneficiarios que serán ecuatorianos con terreno propio, a los que el Estado financiará la construcción en casi todas las provincias del país. Significa un proyecto de una tipología estándar, una para la costa y una para la sierra, y son viviendas en terreno propio. Para eso lo que han hecho son paquetes de 40 a 50 viviendas por sectores geográficos, y esto se licitará probablemente bajo sorteo en función de cuántos constructores se presenten en esta licitación. Se trata de vivienda 100% construida con recursos estatales, que serán entregadas a las personas de más bajos recursos económicos y que necesitan asistencia del Estado. Y de paso, esto será un inicio para la reactivación de la construcción. Que esto activa mucho la economía. Aunque son 36 millones, que es poco para el sector de la construcción, sí va a mover, sobre todo en la parte rural y en las poblaciones pequeñas, a constructores pequeños. Estos 36 millones es una esperanza, pero realmente falta mucho todavía por hacer, ¿no? Ojalá sea el inicio de que esto se multiplique.
El presidente Guillermo Lasso ofreció construir unas 200,000 viviendas de interés público durante su gobierno. Luego se dijo que serían entre 80,000 y 100,000 viviendas. Estas serán las primeras 1,000 de esa oferta. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.